Entre letras y otras pasiones. Un programa dirigido y conducido por la escritora y autora, poeta mexicana Paula Guzmán. Y transmitido a través de Pasión Radio. Seduciendo tus sentidos. Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este su programa Entre Letras y Otras Pasiones. Mi nombre es Paula Guzmán. Es un placer saludarte. Estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. El día de hoy traigo para ti la lectura de un relato muy especial, que es el prólogo de una novela de un escritor llamado Juan Carlos Boiza López, que se llama El Libro de Tot. Pero el Libro de Tot, ahorita les voy a explicar para que no vaya a haber un malentendido. Esto es una novela que desvela la historia del libro más poderoso jamás escrito. Esta novela está basada en hechos reales, pero cuenta toda una historia en la actualidad. Lo que yo les voy a leer es una historia de guerreros de la época de los faraones, pero como seguramente muchos saben quién es Tot y cuál es en realidad el Libro de Tot, justamente por eso les quiero comentar que el Libro de Tot de la mitología egipcia cuenta que su lectura concedía poderes inimaginables sobre el cielo, la tierra y el mar, y permitía controlar personas y animales, resucitar difuntos e incluso daba poder para mirar el sol cara a cara. El Libro de Tot es un texto del antiguo Egipto que aparece fragmentado en diversos papiros. Y bueno, solo para poner en contexto, les voy a contar que el verdadero Libro de Tot es un antiguo libro prohibido de magia, encantamientos, hechizos y filosofía provenientes de Egipto, escrito durante el periodo del 325 a.C. al 25 a.C. Este surgió durante la dominación helénica de Egipto, la cual marcó el final de las viejas formas de adoración y la sublimación de otras actitudes ante los dioses y el Estado. La leyenda asegura que el libro fue escrito por el mismísimo Tot, una de las deidades más importantes y antiguas del panteón egipcio, señor de la escritura y del conocimiento. Y el libro de Tot a lo mejor fue escrito para salvaguardar algunas creencias egipcias fundamentales y tiene algunos hechizos bastante imponentes. Cuenta la leyenda que el Libro de Tot fue escondido en las profundidades del río Nilo, cerca de Coptos, donde fue sellado por varios cofres y custodiado por serpientes. Y bueno, varias generaciones después, alguien profanó la tumba donde estaba, digamos que escondido, robó el libro y a pesar de las severas advertencias, este ambicioso pues lo develó. Entonces esta es como realmente la historia del verdadero Libro de Tot. Y yo lo que les voy a leer y les reitero es un fragmento de una novela donde trae un relato muy interesante que te va a gustar mucho. No te vayas, te invito a que te quedes para que lo escuches y te traslades a cientos y cientos de siglos atrás. Siglo XIII antes de Cristo, en algún lugar de Egipto. A pesar de la intensa luz plateada de la luna llena, solo un observador muy avanzado hubiese sido capaz de distinguir al grupo de jinetes que avanzaba raudo entre las dunas del desierto. Era un grupo pequeño formado
por apenas una docena de hombres fuertemente armados. Habían envuelto en lino los cascos de los caballos para amortiguar en lo posible el sonido del galope e iban embozados en telas oscuras, lo que, unido al color negro de sus monturas, los hacía virtualmente invisibles en la oscuridad de la noche. Pronto se dibujó frente a ellos el perfil abrupto de una enorme montaña con forma de herradura. El jinete, situado a la cabeza, levantó la mano haciendo que la marcha se detuviese de inmediato. Todos los hombres descabalgaron rápidamente y, tomando con fuerza las riendas de los animales, reanudaron el camino a pie. A medida que se acercaban, la mole granítica fue haciéndose cada vez mayor hasta alcanzar dimensiones colosales. El grupo se detuvo de nuevo, mientras dos exploradores se adelantaban hasta llegar al pie de la pared casi vertical situada frente a ellos. Tras unos minutos, en que tantearon la piedra en busca de marcas solo visibles a sus ojos entrenados, indicaron una dirección y todos se dirigieron hacia el lugar señalado. Se trataba de una hendidura oculta en la pared y, aparentemente, demasiado pequeña para albergar nada importante en su interior. Sin embargo, al acercarse descubrieron que en realidad se trataba de un efecto óptico que, salvo a muy corta distancia, hacía inapreciable la entrada, cincelada tras la roca, de un angosto camino que se adentraba en las entrañas de la montaña. Pegando sus cuerpos a la pared, iniciaron la marcha hacia su interior con enormes precauciones. Mientras avanzaban, un tenue resplandor verdoso empezó a brillar a su alrededor, a la vez que un murmullo ininteligible parecía surgir de las profundidades. Las paredes irregulares del camino fueron ensanchándose hasta llegar a una enorme puerta de piedra labrada, flanqueada por dos grandes esculturas. Se trataba de unas imponentes figuras de mármol que representaban a dos babuinos agachados, a los que las manos del artista habían dotado de un realismo abrumador. Estaban envueltos en una extraña bruma esmeralda que acrecentaba la ferocidad de sus rasgos. El hombre situado a la cabeza y que dirigía la incursión se volvió preocupado hacia el guerrero que le escoltaba. «Nagada», susurró, «esto no me gusta. Debería haber guardianes». «Mi señor Ramsés», respondió el segundo hombre, agachando levemente la cabeza en señal de reverencia. El sacerdote Aotep es ahora más poderoso que nunca y siempre ha sido muy orgulloso. Es probable que piense que su magia es suficiente para protegerle. Me acercaré con dos de mis guardias hasta la entrada y comprobaré si es segura. El hombre llamado Nagada se irguió por completo, abandonando el refugio de la roca, haciendo un gesto a dos de los hombres para que se acercaran a la puerta situada frente a ellos. En el preciso instante en que los hombres empezaron a empujar la losa granítica, un sutil cambio se produjo en las entradas de los simiescos guardianes, mientras el resplandor verde que los envolvía desaparecía súbitamente. Nagada gritó a los hombres que retrocedieran, pero su aviso llegó demasiado tarde. Animados por su pétrea esencia, por un hálito de vida maligno, los animales hasta ahora inertes comenzaron a moverse atacando a los desprevenidos guerreros con velocidad cegadora. Uno de ellos cercenó la cabeza del hombre más cercano a él de un simple zarpazo, mientras el otro se arrojaba ferozmente sobre la garganta del segundo hombre, destrozándole el cuello y empapando sus artificiales mandíbulas en su sangre caliente. Las desprevenidas víctimas del brutal ataque no llegaron a proferir grito alguno. Su muerte fue inmediata. Todo terminó tan súbitamente como había comenzado. Las dos figuras monstruosas recuperaron su postura original y de nuevo la bruma verde surgió de su interior envolviéndolas, a la vez que su
antinatural vida se apagaba. Tan solo algunos guerreros de sangre sobre la fría roca quedaron como muda denuncia de lo que acababa de ocurrir. Nagada contempló la escena impotente. Con mirada ensombrecida observó los cuerpos de los 2 guerreros que acababa de mandar a la muerte. «Está utilizando el libro». Ramsés se había levantado y avanzaba con paso firme hacia él. «Debemos entrar y acabar con esto». «Engendrado por Ra y amado de Amón», exclamó de inmediato Nagada. «Sois el faraón y vuestra vida es tan valiosa para Egipto como la luz del sol y las crecidas del Nilo para las cosechas. Os ruego que no os acerquéis más. Nadie debe tocar esa puerta. Ya han muerto 2 hombres por ello. Solo yo me enfrentaré a las bestias». El faraón le miró fijamente a los ojos durante un instante para a continuación, orgulloso, retroceder de nuevo hacia el abrigo de las rocas. Nagada se encaró de nuevo a la puerta evaluando sus posibilidades en una lucha frente a aquellos temibles guardianes. Se despojó de la capa que le envolvía con lentitud, dejando al descubierto su torso desnudo. El color negro de su piel solo se veía interrumpido por un gran tatuaje situado en el pecho con la imagen de un ibis coronado por una media luna. Diversas cicatrices, algunas de ellas difícilmente compatibles con la vida, demostraban con claridad su casta guerrera. Tenía la cabeza completamente rapada y un rostro anguloso y alargado, con grandes ojos azulados de mirada despiadada. Con cuidada suavidad, desenvainó 2 anchas espadas curvas que mantenía ocultas en sendas fundas de piel cruzadas en su espalda y sujetas por correas a su pecho. Contempló con fascinación cómo el brillo verdoso se reflejaba en el filo acerado de sus hojas. Se acercó lentamente a la puerta, consciente de que, en el momento en que la tocase, aquellas monstruosidades cobrarían de nuevo vida y se arrojarían sobre él. Había combatido al servicio de Egipto en innumerables batallas y en algunas de ellas se había enfrentado a criaturas mágicas. Siempre había sido combates a los que había sobrevivido más por astucia que por la fuerza bruta. Había aprendido, con dureza, que atestiguaban sus cicatrices, que todo acto de magia tenía una puerta trasera, una debilidad oculta que permitía al propio mago que animaba aquellas aberraciones poder controlarlas en caso de que se volviesen contra él. Encontrar aquel punto débil era la única manera de sobrevivir. Sin dejar de vigilar a los mortales guardianes, acercó su cuerpo hasta colocarse a tan solo unos centímetros de la puerta. Examinó entonces cuidadosamente los grabados de colores intensos que cubrían cada centímetro de su superficie. Se trataba de un mensaje en lenguaje jeroglífico, aparentemente muy sencillo, de tan solo unas pocas palabras. Solo los ojos de Dieuti pueden contemplar lo que hay tras esta puerta. No parecía que aquellas palabras escondiesen otra cosa que el preceptivo mensaje de respeto al Dios de la sabiduría, por lo que, tras comprobar minuciosamente cada uno de los grabados y dibujos, Nagada llegó a la conclusión de que no encontraría allí un sistema para evitar el ataque de los guardianes. Resignado, tras encomendarse a la protección de los dioses, decidió enfrentarse a las bestias con la esperanza de encontrar la manera de derrotarlas durante la lucha. Empujó la puerta con firmeza a la vez que saltaba hacia atrás, procurándose una postura ventajosa para el enfrentamiento. Los babuinos, como la vez anterior, cobraron vida inmediatamente. Abandonando su posición, avanzaron hacia él mostrando sus dientes amenazadoramente.
el hecho de que sus gargantas de piedra no emitieran ningún ruido que debería haber acompañado a su demostración de fuerza, no hizo otra cosa que contribuir a aumentar el terror antinatural de su presencia. Nagada no tuvo la suerte que esperaba. Las dos bestias atacaron simultáneamente. Levantando sus espadas, golpeó en primer lugar al animal más cercano para evitar que alcanzase su garganta. Su espalda le alcanzó con fuerza en la cabeza, pero el mármol resistió el golpe, resultando en una lluvia de chispas. Afortunadamente, consiguió desviar el ataque de la bestia, que cayó al suelo sin alcanzarle. Con el segundo animal, Nagada no tuvo el mismo éxito. Su espalda apenas le rozó y la bestia consiguió atrapar en sus fauces de piedra su antebrazo. Un dolor lacerante atravesó su sistema nervioso mientras la férrea mandíbula se cerraba sobre él con fuerza, destrozando músculos y nervios a su paso y amenazando con fracturar el hueso. Nagada, con la sangre fría propia de un combatiente avesado, logró controlar el lacerante dolor. Con el brazo libre golpeó las fauces cerradas como un cepo, consiguiendo fracturar algunos dientes del falso animal que, confundido, soltó finalmente a su presa. Los dos animales retrocedieron, situándose de nuevo frente a él. Nagada les miró a los ojos de forma desafiante, consciente de que pronto realizarían un segundo ataque al que le sería mucho más difícil sobrevivir. Al fijarse en el brillo inhumano que surgía de las esmeraldas que ocupaban el lugar de los ojos de las bestias, recordó repentinamente la inscripción de la puerta y empezó a intuir su significado. Con una sonrisa aparentemente poco adecuada dibujada en su rostro, Nagada soltó sus espadas y se arrojó sobre los babuinos. Estos, sorprendidos por el ataque, dudaron lo suficiente en su respuesta para que Nagada lograse alcanzar a uno de ellos, aferrándose con toda la fuerza de la que era capaz a su cuello. Con rapidez, cogió de su cinturón de piel de cocodrilo una pequeña daga, con la que de inmediato extrajo las dos gemas que hacían las veces de ojos de la fiera. El animal quedó bruscamente paralizado, como si toda su extraña vitalidad proviniese de aquellas pequeñas esferas minerales. Mientras tanto, el segundo guardián lanzó un fuerte zarpazo en la espalda del Nagada, sin que éste pudiese evitarlo. Notó cómo su sangre caliente brotaba en abundancia mientras se giraba para enfrentar el nuevo ataque. Sin pensar en la terrible herida que acababa de sufrir, se arrojó con rapidez sobre la fiera restante, sujetando su cuello de igual forma que hiciese con la primera. Con increíble precisión logró de nuevo extraer los dos ojos del babuino, consiguiendo de esta forma que la vida abandonase al animal. Cuando el segundo guardián quedó inerte, Nagada cayó de rodillas al suelo intentando recuperarse del enorme esfuerzo realizado. El resto de hombres, al ver concluido el enfrentamiento, salieron a su encuentro abandonando su refugio en las rocas. «Vendadle de inmediato las heridas», ordenó el faraón, acercándose hasta la figura arrodillada de Nagada. «Una vez más, has servido bien a la casa real. Tu gesta será recordada». «Doy gracias a los dioses porque me permitan seguir sirviéndoos, mi señor», repuso Nagada, mientras dos hombres le vendaban las heridas del brazo y de la espalda, utilizando jirones de tela de su propia capa con la habilidad propia de médicos entrenados en heridas de combate. «¿Cómo has sabido que quitándoles los ojos les abandonaría la vida?», preguntó intrigado el faraón. «Por la inscripción. Los babuinos son la encarnación de Dieuti, ya que es su alma inmortal la que les anima. Por lo tanto, son necesarios sus ojos para cruzar el umbral de la puerta». Nagada se levantó rechazando la ayuda de los médicos. Se acercó con lentitud a la puerta, mostrando al faraón las gemas extraídas de las cuencas de los ojos, ahora vacías, de las estatuas de los babuinos, y con habilidad engastó dos de ellas en unos pequeños orificios disimulados entre los grabados de la piedra y situados a los lados de los jeroglíficos. El sonido de la arena al derramarse les anunció
que el mecanismo de entrada se había activado. Levantada por un contrapeso oculto, la piedra comenzó a ascender con suavidad asombrosa, dejando la entrada franca y abierta. Frente a ellos se abría un pasillo ricamente decorado con frescos de colores brillantes y perfectamente iluminado con lámparas de aceite situadas en las paredes. De las profundidades llegaba con claridad un murmullo de voces que parecían seguir algún tipo de cadencia rítmica. Avanzaron con precaución por el complejo subterráneo, sin encontrar resistencia alguna hasta alcanzar la sala principal. Lo primero que vieron fue a 2 estatuas del tamaño natural del dios Anubis, representado como un hombre con cabeza de chacal, que daba acceso a una enorme sala completamente iluminada. Cruzaron entre las figuras de madera, recubiertas con resina negra y láminas de oro, hasta llegar frente a un gran sarcófago dorado situado en medio del amplio recinto que había sido acondicionado a modo de altar improvisado. Delante de él se distinguían las figuras de 3 sacerdotes vestidos con finas ropas de lino blanco y completamente rapados. Solo la figura central llevaba sobre sus hombros, como distintivo de su dignidad de sumo sacerdote de Amón, una piel de leopardo. Se trataba de Ahotep, que miraba a los recién llegados con gesto desafiante. «Veo que tu perro Kushita ha derrotado a los guardianes», les interpeló el sacerdote, aparentemente poco impresionado ante su llegada, dirigiéndose directamente al faraón, al que había reconocido de inmediato a pesar de que llevaba el rostro parcialmente oculto por una capa oscura similar a la del resto de los guerreros. El faraón se adelantó al grupo acercándose al sacerdote con una cautela extraña en quien era el orgulloso rey de todo Egipto. «Ahotep», gritó con fuerza Ramsés, «te ordeno que interrumpas el ritual. No comprendes las fuerzas que estás desatando». «Claro que las comprendo», respondió insolentemente el sacerdote. «También comprendo otras cosas, como que tú, el faraón Ramsés II, no eres más que un farsante. No eres un dios, solo eres un hombre que se cree en el derecho de poseer el poder de los dioses». Nagada levantó sus espadas en alto, dispuesto a atacar, solo para verse frenado por las manos del faraón. Ramsés avanzó hasta situarse frente al sacerdote, despojándose de su capa y dejando al descubierto su rostro. Era un hombre mayor, de piel ennegrecida y arrugada. El pelo de su cabeza hacía tiempo que había desaparecido, dejando tan solo unos vestigios en la coronilla, que llevaba teñidos de color rubio. Su nariz aguileña estaba acompañada por unos pequeños ojos oscuros que brillaban con la luz de la astucia. «Sí, soy un hombre. Soy el hijo del faraón Seti I, y soy faraón porque así lo quiso mi padre cuando mi hermano mayor murió. Fui corregente desde los 14 años y a los 16 ya mandaba en el ejército. He sido educado en las ciencias y en las artes por los mayores sabios y he luchado en más batallas de las que puedo recordar. Soy el elegido de Ra y el defensor de Egipto». Ramsés fue elevando su tono de voz con indignación. «¿Qué te hace suponer que si yo he renunciado al poder del libro, tú, un simple sacerdote de Amón, eres más digno que yo de poseerlo? No podrás controlar nunca su poder igual que yo no he podido durante todos estos años». Ahotep levantó sus manos sosteniendo en ellas un enorme cofre dorado en el que un pulsante resplandor verdoso emanaba con intensidad. «Aún no lo entiendes», repuso el sacerdote, sosteniendo con fuerza la mirada del faraón. «Ya controlo parte de su poder». Con voz casi inaudible, Ahotep comenzó a recitar un extraño cántico en el que fue secundado por los 2 sacerdotes situados a su lado. El brillo que emanaba del cofre que contenía el libro comenzó a crecer hasta envolver toda la estancia con su luz enfermiza.
De entre los enormes bloques de piedra perfectamente engastados de las paredes, empezaron a surgir pequeñas hebras verdosas que fueron agrupándose poco a poco hasta formar tentáculos imposibles. La voz de Autep resonó con un grito ronco en el momento en que aquellas lianas demoníacas atacaron. Nagada dio órdenes inmediatas de agruparse en posición defensiva en el centro de la sala mientras los tentáculos les rodeaban. Los soldados, pues tales eran y no simples guerreros, desenvainaron sus espadas y comenzaron una lucha desesperada. Sus mandobles tuvieron poco efecto. A pesar de su color verde, aquellas hebras no tenían un origen vegetal, sino que, al igual que los babuinos guardianes de la entrada, estaban constituidas por la misma sustancia de la que provenían, un duro mármol de las canteras de Asuán. Pronto, algunos hombres vieron impotentes cómo se enroscaban alrededor de sus extremidades, comenzando a ejercer una presión mortal. Los gritos de dolor inundaron la sala mientras brazos y piernas eran cercenados sin piedad. Mientras tanto, Nagada había empujado al faraón hacia el altar, protegiéndole con su propio cuerpo. Sus poderosos mandobles habían conseguido mantener apartados aquellos tentáculos mortales, pero sabía que no podría aguantar mucho más. Desesperado, miró a su alrededor buscando la manera de escapar a aquella trampa mortal. Autep y sus 2 sacerdotes permanecían en trance, con los ojos en blanco, mientras continuaban profiriendo su conjuro. Por un instante pensó en atacarle con su espada, pero desechó la idea consciente de que habría tomado medidas para escudar su cuerpo mientras realizaba el encantamiento. Observando a los 2 sacerdotes menores que le ayudaban, se dio cuenta de que uno de ellos parecía temblar. Sin otra opción, cogió su espada derecha y la arrojó con toda la fuerza y precisión de la que era capaz hacia aquel hombre. La espada alcanzó el objetivo con mortal precisión, clavándose en el cuello del sacerdote que, impotente, intentó agarrar su garganta mientras la sangre brotaba de ella como un torrente. En apenas unos segundos se desplomó sobre el frío suelo de piedra con el sonido sordo de la muerte. Como Nagada esperaba, el conjuro se interrumpió bruscamente, haciendo que los tentáculos se desmoronaran, dejando una arena fina en el suelo como único recuerdo de su existencia. Sin embargo, el daño infligido a sus hombres había sido brutal. Tan solo 2 de ellos permanecían en pie, aparentemente indemnes. Los demás habían caído al suelo, unos muertos y otros moribundos con heridas que ningún médico podría sanar. «¿Eres listo, Kushita?», la voz de Amenhotep se dirigió a Nagada con cierta admiración. «Otro hombre habría intentado atacarme a mí y habría perdido un tiempo precioso. Es una pena que tu valor e inteligencia no vayan a servir de nada. No tenéis defensa alguna contra mí. Aunque uno de mis sacerdotes ha caído, tengo poder suficiente para acabar con vosotros en un instante». «Tendrás que demostrar tus palabras», respondió Nagada con altivez, a pesar de que sospechaba que el sacerdote decía la verdad. «Me gustas», respondió Autep. «Has dedicado tu vida a servir al faraón Ramsés, un hombre que ha regido Egipto como un déspota, llevándolo de una guerra a otra y condenando a su pueblo a la hambruna y la esclavitud. Mírale ahí, escondido tras de ti como un perro». Autep señaló a Ramsés con desprecio mientras extendía su mano hacia Nagada. «Te ofrezco unirte a mí. Podrás seguir cumpliendo la misma función que has desempeñado hasta ahora, solo que en vez de guardar a Ramsés, me guardarás a mí, el nuevo faraón de Egipto. Juntos traeremos justicia a esta tierra». Nagada pareció dudar ante las palabras del sacerdote. Estaba seguro de que lo que decía era cierto. Si el libro que sostenía Autep entre sus manos tenía solo una fracción del poder que los antiguos decían que poseía, y Autep lo controlaba, no había manera de vencerlo en un combate frontal. «No estarás pensando en traicionarme», gritó el faraón al ver cómo el guerrero dudaba en su respuesta al sacerdote. «Soy el hijo de Ra,
Si me traicionas, me encargaré de que mueras como una alimaña y que tu cuerpo sea destruido para que tu Ankh nunca resucite a la luz del sol y las estrellas. El rostro del faraón estaba rojo de ira. Sus ojos refulgían con el brillo del odio mientras gritaba al guerrero, consciente de que su vida podía depender de la decisión que éste tomase. Nagada se volvió hacia él con lentitud, golpeándole bruscamente en el rostro con toda la fuerza de sus puños, dejándole inconsciente en el suelo frente a él. Los soldados, que aún permanecían en el centro de la sala, le miraron asustados ante lo que acababa de hacer, debatiéndose, indecisos entre la obligación de atacar a Nagada y la fidelidad que guardaban al faraón tras innumerables años bajo su mando. Si queréis conservar la vida, permaneced donde estáis, ordenó Nagada, consciente de que sus hombres estaban a punto de atacarle. Siempre he hecho lo que tenía que hacer sin importar las consecuencias y hoy seguiré haciéndolo, aunque tenga que mataros. Los soldados comprendieron que Nagada decía la verdad. Le conocían desde hacía lustros y sabían que su enorme fuerza y determinación en el campo de batalla era importante, por lo que no les quedó la menor duda de que estaba dispuesto a luchar con ellos. Además, aunque estaba gravemente herido y eran 2 contra 1, no se veían capaces de derrotarle en combate. Asustados, decidieron desistir de su defensa del faraón caído, devolviendo sus armas a sus fundas. Ahotep había contemplado complacido toda la escena. Con una sonrisa dibujada en su rostro, se acercó a Nagada. Has tomado la decisión correcta. Desde hoy serás el general de todos los ejércitos de Egipto. Llevaremos a nuestro pueblo a la grandeza que siempre debió tener. Estoy a vuestro servicio, rey del Alto y Bajo Egipto y sol de los 9 arcos, respondió Nagada, inclinando la cabeza con una reverencia. Con un gesto de su mano, el sacerdote hizo que la espada, aún incrustada en el cuerpo de su ayudante muerto, desde que Nagada la arrojase ahí con precisión mortal, abandonase el cadáver, empujada por una fuerza invisible hasta acercar su empuñadura al silencioso Nagada. Ahora, acaba lo que has empezado, le exhortó a Ahotep. Utiliza tu propia espada y ejecuta a Ramsés para que nuestro nuevo reinado comience. Nagada recogió el arma que flotaba frente a él, agachándose a continuación hasta el cuerpo caído del faraón. Con su mano libre, agarró la cabeza del inconsciente faraón Ramsés por la barbilla, dejando su cuello expuesto. Con lentitud premeditada, giró su muñeca hasta situar el arma que empuñaba en posición de degollar al hombre que regía los designios de Egipto. Nagada podía ver cómo en la hoja brillante de la espada se reflejaba el rostro sonriente y cruel de Ahotep, que situado a su espalda esperaba con ansiedad ver de cerca la muerte de un faraón. Nagada lanzó entonces un potente mandoble con su brazo, pero en vez de cortar la garganta desnuda del faraón situada junto a él, giró completamente su brazo hasta alcanzar al confiado sacerdote situado a su espalda. Totalmente desprevenido, Ahotep recibió un corte profundo en el cuello antes de que pudiese reaccionar. Con los ojos saliéndose de las órbitas, agarró su garganta con desesperación, olvidando el valioso libro que cayó al suelo con un golpe sordo. El sacerdote intentó hablar, pero sus cuerdas vocales habían sido cercenadas con precisión, impidiéndole lanzar un nuevo conjuro. Lo único que salió de su garganta fue un gorgoteo grotesco. Con un último esfuerzo quiso recuperar el cofre con el libro caído frente a él, pero era demasiado tarde. Solo logró desplomarse sobre él mientras su sangre lo empapaba por completo. Con un último estremecimiento, su cuerpo se convulsionó, quedando finalmente inerte. Nagada se dirigió rápidamente hacia el único sacerdote que quedaba en pie, dispuesto a acabar con él con rapidez, pero era un sacerdote menor y se encontraba aterrorizado. Había retrocedido hasta una esquina de la sala y no paraba de temblar, sabedor de lo que le esperaba. «¡Atadle!», ordenó Nagada a sus hombres al comprobar que no había nada que temer de aquel hombre.
y atended inmediatamente al faraón. Tras algunos minutos, en los que los soldados supervivientes frotaron con ungüentos el rostro del faraón, éste recuperó la conciencia. Los soldados le contaron lo ocurrido, no sin cierto temor ante su posible reacción, ya que su dignidad real había sido violada. «Nagada», llamó el repuesto Ramsés al enterarse de lo ocurrido. «¿Por qué me has golpeado? Has mancillado la persona del faraón y sabes cuál es la pena por tal crimen». «Lo sé, mi señor, pero era necesario si quería que Ahotep creyese realmente en mi traición y se mostrase confiado. No podía enfrentarme a él abiertamente, tenía el poder del libro». «¡Maldito sea!», exclamó el faraón, acercándose al cofre dorado devuelto a la repisa del altar de ofrendas por Nagada y aún manchado con la sangre del sacerdote. «He pasado mi juventud intentando controlar el poder que encierra y lo único que he conseguido es sembrar el reino de terror. Puede ser la mayor fuente del bien, pero en manos erróneas es la fuente de todo mal». Ramsés posó su mano sobre la superficie extrañamente cálida del milagroso objeto, fascinado y a la vez aterrorizado ante el poder oculto bajo sus dedos. Después dirigió una mirada de profundo desprecio al cadáver de Ahotep, contorsionado en el suelo en un horrible rictus final. «He tomado una decisión», exclamó al fin. «Ningún hombre está preparado para poseer el poder de este libro. El libro debe ser destruido». «Eso no será fácil», repuso Nagada. «Puede ser peligroso». Vieuti fue un dios sabio y poderoso. Debió proteger su legado. Quien se atreve a intentar destruirlo puede enfrentarse a su furia. «Lo sé», reconoció el faraón. «Por eso uno de tus hombres tendrá que quedarse aquí mientras los demás abandonamos el lugar. Cuando cerremos las puertas provocaremos un derrumbamiento en la montaña mientras él prende fuego a la tumba y lo destruye todo para siempre». «Lo haré yo mismo», se ofreció sin dudar Nagada. «Mis heridas son graves y además debo pagar el delito cometido contra la persona del faraón por golpearlo». «Hoy no has cometido delito alguno», repuso complacido el faraón. «Pero sabía que te ofrecerías. Desde que te saqué de la guardia de arqueros y te puse a mi servicio, has sido sin lugar a dudas el mejor guerrero de Egipto. Me aseguraré de que tu gesta sea recordada y de que toda tu familia sea acogida bajo la protección de la casa real». Cuando el faraón hubo partido, Nagada recogió 2 de las antorchas situadas en las paredes y comenzó a prender fuego minuciosamente a cuanto material inflamable encontró en la estancia. Las telas y maderas ricamente decoradas prendieron rápidamente, produciendo un humo denso y asfixiante. El sacerdote superviviente, que había sido atado y amordazado, consiguió liberar su rostro de la mordaza, presa del pánico ante la horrible muerte que se le avecinaba. «El libro de Vieuti no puede destruirse», comenzó a gritar fuera de sí. «Lo único que lograrás es nuestra muerte». Nagada le miró con tristeza. Aquel hombre, un simple peón de Ahotep, iba a ser la única compañía que tuviera en el momento de su muerte. Nunca imaginó que su final pudiera ser así. Siempre creyó que caería en el campo de batalla, presa de una flecha certera o un brazo más fuerte que el suyo. Sin embargo, iba a morir junto a un cobarde sacerdote de Amón y con su cuerpo consumido por las llamas, poniendo en riesgo su Ankh. Se consoló pensando en el futuro acomodado que le esperaba a su mujer y a sus hijos. Su mente comenzó a enturbiarse, presa de los efectos sofocantes del humo y del calor. «Ahotep se vengará». La voz extrañamente distorsionada del sacerdote brotaba con dificultad de su garganta. «Aunque pasen 1000 años, volverá y su venganza será horrible». Nagada apenas pudo entender las palabras carentes de sentido de aquel hombre. Con gran esfuerzo intentó apartar las tinieblas de su mente y se esforzó por recordar a sus hijos. La imagen sonriente de sus rostros apareció frente a él, mientras el aroma perfumado de su mujer le embriagaba los sentidos.
¿Y qué te pareció? ¿Qué te pareció este inicio de novela que es muchos siglos atrás? Y después, bueno, esta novela empieza en la actualidad y tiene un desarrollo muy interesante, pero esto es un relato en sí. Aunque sea parte de una novela, este relato me gustó para compartirlo contigo, compartir contigo también lo que es el libro mágico, porque además tiene una influencia importante en muchos aspectos. Se dice que el libro de Todd, el original, el que todos sabemos en la realidad o podemos investigar, debía ser un papiro antiquísimo, si es que era papiro, copiado en secreto en sucesivas ocasiones y cuya antigüedad se remontaría a 10.000 o quizás 20.000 años, pero un objeto material no es en modo alguno un símbolo, un objeto material que podía ser destruido principalmente por el fuego. Veamos lo que fue de él, pero ante todo el propio Todd es representado como un ser humano con cabeza de ibis. Tiene en la mano una pluma de caña y una paleta con la tinta que se utilizaba para escribir sobre pergamino. Sus otros dos símbolos son la luna y el mono, y les decía que esto es parte de la cultura egipcia y es súper interesante. El libro de Todd, el real, se dice que contenía unas enseñanzas y secretos sobre otros mundos extraterrestres y civilizaciones terrestres avanzadas desaparecidas. Y desde siempre se ha hablado de libros desaparecidos, prohibidos, ocultos, contenedores de enseñanzas extraordinarias. Y uno de los más significativos es el libro de Todd. Y según los defensores de su existencia, se trataba de unos papiros, como les decía, con muchísimos secretos. Y hay muchísimos mitos también en torno al libro, muy herméticos, que tiene poderes, y hay un montón de datos que quién saca todos los datos del libro si no han visto el libro. Pero bueno, a lo mejor pudo ser copiado y pudo ser transmitido este contenido. También es un referente para la lectura del tarot. Así que es por demás interesante si quieres echar un vistazo, que detrás del mito está la aspiración humana al conocimiento automático de los saberes extraordinarios. Y este relato que te digo que es el prólogo de esta novela que se desarrolla en tiempo actual, que se llama El libro de Todd, pero es una novela. Espero que te haya gustado este relato en tiempos antiquísimos de este faraón Ramsés y cómo este guerrero Nagada tenía, como decimos en México, también puesta la camiseta, era tan valiente y tan astuto. A mí me gustó mucho y desde que lo vi, lo leí, quise compartirlo contigo. Quiero agradecer el favor de tu sintonía el día de hoy. Te mando un beso enorme a donde quiera que estés. Te invito a mis redes sociales, Paula Guzmán Autor, a las redes sociales de Radio Pasión, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US, Seduciendo tus sentidos, en donde puedes encontrar todos mis programas. Y nos escuchamos en la próxima emisión de Entre Letras y Otras Pasiones y en mi otro programa que es Entre Letras y Otras Pasiones, especial Ser, con fragmentos de libros o reseñas de literatura trascendental. Aquí nos vemos en la próxima.